Ok, el Señor bendiga, hermanos. Buenas tardes con todos. No, lindo, chévere. Oye, en Florida, está súper eso, ¿eh? Domingo en Florida, corazón, ¿te imaginas? Con huracán o sin huracán, Florida es Florida. A fin de mes, a fines de noviembre, tenemos el pastor del Moral tiene una conferencia aquí en Connecticut. Es creo que 30, 31, algo por así, algo por el estilo. Viernes, sábado, jueves, viernes, sábado y sábado, domingo también, no sé. Estoy planeando ir para allá, en verdad. Quiero estar más cerca, o sea, se maneja ahí unas 2 horas, yo creo que no está tan lejos, Connecticut. A una manejada, quizás pasar una noche, no sé si las 2, si se puede. Pero yo invito en particular a los varones, ¿okay? En general, todos a ver si nos animamos y hacemos algo. Manejamos, la pasamos bien, ahí cogemos un carro, como con los buenos tiempos, cuando éramos solteros, Jaime, ¿te acuerdas? No, súper chévere. Pidan permiso en casa, ¿ok? Pidan permiso en casa, de todas maneras. Tiempo de edificación, ¿ok? Es bueno conocer, o sea, es parte de hacia donde la iglesia se está moviendo, nos corresponde a participar. Sus opiniones, lo que ustedes ven, lo que ustedes van a ver es diferente de lo que otros van a ver. Y para poder hacer una decisión sabia como iglesia hacia dónde vamos. Amén. A fines de noviembre, a ver si conversamos. No sé, las hermanas a lo mejor también se animan. Yo estoy invitando a los varones, yo quiero solo varones. Las hermanas pueden organizar también si desean por su lado. Está muy bien. Entramos entonces en otra de estas palabritas que ustedes las encuentran por ahí en la Biblia. En verdad solamente aparece 5 veces en la Biblia. Y esa es la palabra, es una tremenda palabra, adopción. Okay. La adopción la conocemos en una manera, es parte de la vida social o familiar de muchos de nosotros. Admiro, me quito el sombrero delante de aquellos que escogen voluntariamente adoptar a alguien, ¿no? Un acto de misericordia, de amor lindo, inmenso. Yo admiro tremendamente esto. Y la Biblia también habla de adopción. Dios el Padre nos adopta. Y hay implicaciones teológicas, pero también hay implicaciones personales y hay implicaciones en el quehacer de nuestra vida diaria. Okay? Vamos a entenderlo. Yo creo que hoy día solamente me va a tomar, que no sé si la próxima vez que me toque, pero es importante entender la adopción. ¿Por qué? Habíamos estado hablando de varios de estos términos. Estos son, por decirte, la justificación. ¿Recuerdan? La última que hemos visto, nuestro estado legal delante de la creación. El juez eterno, el Dios regidor del universo, nos declara inocentes. ¡Qué bello! ¿Okay? Entonces, delante de la creación, del mundo físico, del mundo espiritual, ángeles, incluso demonios, del mundo de las tinieblas, de las autoridades, de las potestades, somos inocentes. Porque el Dios eterno nos declaró así. ¡Qué bello! ¿Okay? Delante del mundo moral se nos declara inocentes. Dentro de todo lo que es la creación, no solo la creación física, se nos declara inocentes. Y esto tiene implicaciones eternas y más profundas de lo que usted y nosotros podemos percibir. ¿Okay? Eso es la justificación. Habíamos visto redención, ¿no? Habíamos visto el lugar, la obra, el acto de Dios en el cual Él mismo busca rescatarnos de nuestro pecado, paga el precio, su Hijo, y nos redime, nos rescata, nos liberta y nos da una actitud de seres libres. Podemos pensar sin la atadura del pecado, sin la presión de Satanás. Podemos dominar lo que el mundo nos presiona. La redención nos da esta autoridad sobre nuestra carne. La carne empuja, demanda. El mundo demanda, hay presiones, tentación. El enemigo demanda. Okay. En la adopción, una vez Dios trabaja la justificación, inocentes. Inocentes legalmente en el sentido externo, delante de la creación, inocentes.
La santificación, el ser interno, es trabajado en la santificación. Dios nos dice, estos son mis hijos. Nos adopta. Es el acto de Dios en el cual nos integra a la familia de Dios con todos los privilegios y los deberes como hijos de Dios. Se lo repito una vez más, ¿ok? La adopción es el acto de Dios en el cual Él nos incluye o nos pone o nos trae a ser parte de la familia de Dios con todos los derechos y privilegios que vienen con ello. ¿Okay? La adopción tiene implicaciones, obviamente es en el lado espiritual, pero también tiene implicaciones como en todo el quehacer de Dios, en nuestra vida personal, en nuestra vida de fe, en nuestra vida familiar. El hecho de ser adoptados por el Padre. ¿Amén? Hay 5 veces solamente es mencionada la palabra adopción. Yo he cogido 3 pasajes, los vamos a leer, los vamos a explicar un poco y vamos a hacer cierta aplicación a ello en lo que nos sea útil. Quiero ir a Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. El libro de Efesios capítulo 1, verso del 3 al 6, habla de dónde viene este acto de Dios eterno, un acto de gracia inmerecido. Nace en el corazón de Dios hacia su creación. Pablo lo revela así, verso 3, capítulo 6, va ahí. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Cristo. Ok, este es el inicio, una de las obras de Dios dentro del proceso de la redención. La redención tiene un término de liberar, pero a la misma vez se le llama, es el proceso completo, desde pecadores perdidos a hijos glorificados. ¿Okay? A todo eso se llama el proceso de la redención o la salvación, también se usa el término de una u otra manera. Dentro de este proceso, la adopción es uno de esos actos de Dios que hace parte de todo este proceso. ¿Okay? Mas este proceso, según la palabra lo declara, dice que fue una bendición, es una de las bendiciones en los cielos, porque dice que fuimos bendecidos con toda bendición allá en el cielo. Según se nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Antes de la fundación del mundo. Eso está largo, ¿no? Eso como que eso antecede a toda la existencia de la humanidad y a todo pensamiento de hombre. Antes que cualquier pensamiento de hombre se dé, Dios en su corazón destinó. Mónica te escogió. ¡Ay, gosh! Es increíble. Aún Mónica no había nacido, ni había generado un pensamiento, ni bueno ni malo. Y en el corazón de Dios, Él concibió, dijo, algún día esta baby va a nacer y la van a llevar Mónica. ¿Sabes qué? Mi hija. ¡Qué rico! Mónica va a nacer. Margie va a nacer. Y se gozaba en saber de que algún día íbamos a existir. Y dijo, los predestinó
no quiero explicar esto, porque es más complejo de lo que quizás podemos, o la palabra indica. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Qué implica el ser predestinado para ser adoptado? Quiere que decir de que antes no éramos hijos, porque si cuando naciéramos fuésemos hijos, entonces ya no necesitábamos ser adoptados, porque ya éramos hijos de Dios. Pero como en un punto no íbamos a ser hijos de Dios, íbamos a ser hijos de ira, hijos de perdición, hijos de desobediencia, hijos del diablo, dice la palabra. Jesús le decía a los israelitas: pues vosotros. Entonces, en esa necesidad, dice, van a tener que ser adoptados porque eran hijos de otro, y ahora yo los adopto como hijos. La razón, lo lindo que Gabriel adora, las ofrendas tremendas que da Pedrito. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios no necesitó ninguna motivación, nada, ni de su parte, ni de mi parte, ni de nadie, para escogernos como hijos adoptados, para llamarnos a ser hijos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sencillamente, gracia. Gracia y gracia. He ahí la fuente de su amor, en la cual nos hace hijos. Amén. Ya sabemos dónde empezó. Ok. Bye. Gálatas 4, el libro anterior. Gálatas 4, del 4 al 7, es el otro verso, el otro pasaje. Brevemente lo voy a explicar. Habla en que esta adopción tiene ciertos elementos que lo hacen real. Le llaman el espíritu de adopción. Gálatas 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no erais esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aunque aquí hay abundancia, pero voy a ser muy, muy breve. Dice que en el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios ya lo había predestinado, lo vimos en el pasaje anterior. Dios lo había predestinado antes que toda creación sea hecha. Una vez predestinado, Él escogió un día y dice que en el cumplimiento del tiempo, verso 4, Dios envía a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hecho hombre, para que redimiese, para que rescatase a aquellos, para que redimiese a aquellos que estaban bajo la ley que condenaba, que traía el conocimiento del pecado, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Viene Jesús y por medio de su sacrificio hace posible nuestra adopción. Nuestra adopción tenía que pagar un precio, porque Dios no puede adoptar hijos perdidos en pecado. Entonces viene Cristo, nos justifica, nos santifica, Padre nos adopta. Amén. Viene el componente de las cosas como se van dando. No es cronológico, no es que uno viene después de otro. Es ¿cómo se dice? A la misma vez. La santificación, la justificación, la adopción. En el día que usted conoce a Cristo, las tres cosas se dan. La justificación, la santificación y la adopción. Pero ni somos justificados 100%,
porque nuestra justicia va a ser dada el día que nos encontremos con Él, ni tampoco somos santificados 100%, porque nuestra santificación es un proceso que va a terminar allá, cuando estemos delante del Señor, y la adopción no es un proceso completado, porque nuestra adopción completa va a ser cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados y estemos con Dios. Son los tres van como procesos, más dentro del poder de Dios se nos declara el primer día ya como dado, porque lo que Dios empieza no lo dejan bien de acechas, y entonces se dan los tres procesos, justificados, santificados. Entonces Dios puede adoptarnos, porque Él no puede adoptar hijos en pecado, claro, ¿no? Ok, dice, entonces viene Cristo, paga el precio, verso 6, y por cuanto sois hijos, la adopción trae implicaciones eternas. Y esas implicaciones eternas no empiezan el día que vamos a la presencia de Dios. Las implicaciones eternas, Memo, empiezan hoy día, el día que usted conoce a Cristo, el día que usted se rinde delante de Él. Estas son las implicaciones. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. El día que usted y yo nos rendimos delante de Cristo, Dios viene y derrama de su Espíritu, del Espíritu de Hijo, porque no hay hombre que pueda en su Espíritu adorar y conocer a Dios. Necesitamos Espíritu de Dios para conocer al Dios eterno, porque el Espíritu es el que conoce el quehacer del Dios eterno. Y entonces se nos da ese Espíritu para poder entender la mente y el pensamiento y el corazón del Dios eterno. Y dice que se nos da el Espíritu de Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que es la expresión, la expresión de Abba es, alguien diría, papi o algo por el estilo. Es una expresión de cariño, de cercanía, de intimidad entre un padre y un hijo. Cuando el hijo venía a su papá le decía, Abba, Padre, papi. ¿No? Y entonces dice que el Espíritu Santo del Hijo, el Espíritu Santo que se nos derrama en nosotros, nos da esa cosa en el cual ya no vemos a Dios Padre como un Dios lejano, lo vemos como papá, cercano. Nos vemos en la intimidad de un padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. O sea que a la misma vez que se nos da el Espíritu Santo, que nos da ese Espíritu Santo que nos hace clamar de Dios o de conocer a Dios en esa intimidad, de buscar de Dios en esa intimidad, de obedecerlo a Dios en intimidad, no porque el castigo, sino uno quiere obedecer a Dios porque lo ama, porque deseas complacerlo, te gozas en complacer, aunque nos cueste. Ese espíritu de hijo que se nos da, pero a la misma vez ese mismo espíritu, dice, nos hace herederos. Herederos. Sí, hay una herencia. Hay algo que el Hijo Jesús va a recibir y que nosotros también vamos a recibir. Hasta aquí termina mi enseñanza en este pasaje. Romanos capítulo 8, que es mi pasaje final. Okay. Romanos capítulo 8, déjeme darle una pequeña introducción acerca del término adopción. Okay. En el contexto es bueno entender en la palabra, cuando usted lee la palabra, recordemos de que es un libro escrito hace de 2000 años para atrás, 6000 años dicen algunos del tiempo de Moisés. Cronológicamente es un libro escrito en un contexto tan distante. Cronológicamente hablando, culturalmente hablando, es Medio Oriente, es una cultura completamente ajena a la nuestra, en tiempos completamente diferentes al nuestro, donde no había tecnología, no había carros, no había conocimiento, no había mayor educación. Es bueno entender los contextos, para eso los libros, tantos materiales de estudio es bueno porque nos acorta la distancia entre ese tiempo y el hoy día. ¿Ok? Eso es bueno. La razón por la que les digo esto es porque les voy a cortar un poquito. Cuando Pablo escribía de adopción, ¿qué es lo que implicaba adopción? Les cuento un poquito brevemente. Romanos, en el imperio de Roma. ¿Ok? El imperio romano, el imperio de ese entonces, el imperio más
poderoso, el que controlaba la mayor parte del mundo conocido de ese entonces. Entonces había dentro de las leyes sociales, había el derecho de la adopción. Se instituyó el derecho de la adopción. La adopción en Roma implicaba el derecho de un padre o de un hombre a adoptar un hijo con todos los derechos, y esto implicaba así. Cuando el padre, era comúnmente que, por decirte, un emperador miraba que sus hijos no eran capaces, no tenían el carácter de administrar un imperio. Entonces el rey, el emperador, adoptaba un hombre ya adulto en verdad, para que sea su hijo, y entonces él gobernara. Por decirle Octavio, él gobernara el imperio. Por decirle Octavio tenía una hija, se llamaba Octavia, pero ella no podía ser emperadora. Entonces él adopta a Nerón. ¿Conocían a Neroncito? Tremendo Nerón, ¿eh? Una locura con Nerón. Lo adopta Nerón y lo hace su hijo, y entonces Nerón asume su rol de emperador como que fuera hijo nacido del rey. Amén. Ok, el proceso de adopción era un proceso, tenía un rito, era un acto público, habían 7 testigos, y entonces el padre hacía actos como que iba a comprar un hijo, daba un dinero, la primera vez es rechazado, va otra vez compra, la segunda vez rechazado, la tercera vez, simbólicos, ¿no? La tercera vez se daba por vencido, y entonces el hijo es vendido. Amén. Era un acto como un negocio. Habían 7 testigos, por en caso alguien se olvide de que era adoptado, pues habían 7 testigos que iban a afirmar de que sí se había dado. Aquí entraba algo que se llama, y todavía existe, el término la patria potestad. La potestad, el derecho del padre. La patria potestad hoy día se usa en términos legales, la autoridad de un padre. Nadie puede quitar mi derecho de padre sobre mi hijo. Es algo que nadie me lo puede quitar a menos que yo lo otorgue, o las circunstancias, enfermedades que no me limiten, no puedo cuidar de mi hijo. Entonces se le da la patria potestad a alguien. Pero es un derecho tan íntimo de que se le da a la madre o al padre el tener derecho sobre mi hijo, decidir de su vida, educarlo, formarlo, etc. En ese tiempo, la patria potestad tenía mucho más derechos. La patria potestad le permitía al padre determinar todo acerca de la vida de su hijo. No hace si era menor de edad o mayor de edad. Podía ser un general del ejército romano, con influencia, con nombres, con galardones, con testimonio, o un Sócrates educado y con autoridad y con capacidades. El padre podía determinar sobre la vida. Podía decir, mátenlo, y a ese joven o a ese adulto lo mataban. Siendo adulto como era, teniendo capacidades económicas cualquiera que tenga, o educación cualquiera que tenga, la patria potestad le daba derecho al padre, una autoridad suprema sobre la vida y sobre los bienes y sobre los hijos o sus nietos del hombre, del individuo. La patria potestad era muy extensa y era un evento era una norma tan rigente que influía todo el quehacer de la vida. Porque era un hombre que podía determinar sobre la vida y el bien y el quehacer de otros individuos. Entonces, cuando se da la adopción, todo el mundo lo pensaba 2 veces. A mí más de 2 veces por todas las consecuencias que podía tener. Hasta ahí está. Cuando Pablo habla de la adopción, está hablando en este contexto. Okay. Ese entender de la patria potestad era un derecho supremo sobre todo derecho, sobre la vida de un individuo. Ese es el tipo de decisión. No es la adopción como hoy día la practicamos. No tengo derechos, pero al comienzo es limitado, el gobierno me controla, después me da esto, después me limita, si me porto bien, si no me lo quitan, y yo no puedo, alguna vez tiene 18 años o 21, lo que sea, ya no le puedo, a los 10 ya no lo puedo azotar, a los 18 ya no le puedo decir nada, a los 21 me revienta la casa y no lo puedo votar. No, una locura es esto. Allá, en ese tiempo, la patria potestad implicaba bastante. Yo determinaba la vida
del individuo, así tenga 50 años. Dios determinaba su vida o su muerte, lo que tenía o lo que no tenía. Amén. Este es el contexto. Romanos capítulo 8, versos 14 al 17. Lo leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Creo que estos 3 pasajes explican bastante bien. Recuerden que son solo 5, los otros son más breves. Implican bastante bien lo que es adopción. ¿Okay? Más, la adopción no se limita al Nuevo Testamento. La adopción, el entendimiento de adopción ya se daba en el Antiguo Testamento. Jehová, Dios, declaraba a Israel, lo llamaba mi hijo adoptado. Pero era una forma de adopción, o sea, una forma de paternidad en que le decía que si me obedeces, mi hijo, y si me desobedeces, vas a ser rechazado. Okay. Estaba muy basado en la obediencia. Mas cuando viene en el Nuevo Testamento hay un cambio extremo entre la obediencia de la ley, el ojo por ojo, diente por diente, a una obediencia de amor, de relación. Tal es así que el mismo Dios, el Jehová de los ejércitos, el Elohim, el Todopoderoso, entra al Nuevo Testamento con otro nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se han dado cuenta? Claro que se han dado cuenta. Lea todo el Antiguo Testamento y usted va a ver un Dios juez, un Dios general de ejércitos que rige, que crea, que hace, que gobierna. Entre al Nuevo Testamento y lo primero que encuentra es mi Padre, dice Jesús. Y todo el mundo, la revelación es diferente. Usted lo percibe ahí mismo. Porque la implicación es de que este Dios de la ley de Moisés se está revelando en una manera mayor, que no solamente es juez y general de los ejércitos de Israel, no solo es creador, como que fuera todo, sino que a la vez es Padre. Y esto implica relación. Relación. Y todo el resto de la revelación del Evangelio es eso. Un Padre de amor que se revela a su Hijo enredado y confundido. ¿Amén? El Evangelio es un proceso de adopción, en verdad. Además, había unos escritores, ya tiempecito atrás, creo que era Lutero, le decía, el evangelio de la adopción, hablando de los evangelios, porque son evangelios que te llevan a adopción. Amén. El cambio es significativo, porque empieza, y ese es el tema de hoy día, empieza a revelar algo que antes no se dejaba ver tan claramente, y lo que la palabra le llama el espíritu de adopción. Eso, ¿cómo lo transmito? Es ese espíritu. César, tú eres mi catalizador, ¿ok? Tú me dices, Lorenzo, chévere, si no me despides. Fire. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Dentro de todas las obras que estamos viendo, el Espíritu Santo hace. Es ese Espíritu Santo que viene a nosotros y nos marca y nos domina, no con una obediencia legalista, sino con el del Hijo que ama y obedece por amor
del hijo que va detrás del padre. Okay. El espíritu de adopción, el espíritu que dice y te revela: eres mi hijo. Más allá, o mi hija, más allá de lo que tú puedes percibir o entender ahorita, eres mi hijo. Déjeme traer una ilustración. El hijo pródigo. ¿Amén? ¿Conocemos la historia? Okay. El hijo viene, coge la locura, papá, dame todo, y va y se va a la perdida, revienta todo, entra en locura, gasta en fiesta, mujer, lo que sea, termina comiendo con los cerdos y peleándose con los cerdos por la comida. O sea, más perdido no pudo estar. Pero dice, y vino luz a sus ojos. Conversión. Miraba ya y vino luz a sus ojos. Y dijo, en la casa ¿de mi qué? Le cayó luz del cielo que tenía papá. Tenía papá. Cuando caminaba en esa dirección, no había ese espíritu de adopción, de sentirse, de saber que es hijo. Al contrario, era un espíritu de desobediencia, de ira, de perversión, de corrupción, ajeno, distante, pervertido, depravado, alejado de las cosas de Dios. Y dice que vino un evento de Dios en el cual su espíritu cae sobre el hijo. Mi padre. Tengo papá. Y viene y empieza el camino de regreso. Duro, ¿ah? Tener que salir de comer con los puercos a tener que caminar, regresar a la casa del padre. Dije, le voy a pedir perdón y le voy a decir, déjame trabajar con tus empleados, hago lo que quieras, no me merezco que me llames hijo, no más. Dijo, pero papá tengo, ¿yo por qué voy a vivir en esta miseria? Padre tengo. Ese es el espíritu, ese momento en que lo que recibe ese muchacho, ese hombre, ese joven, es ese espíritu de adopción. Antes usted y yo no entendíamos las cosas de Dios. Y llega un momento y viene ese espíritu de adopción y nos hace ver que tenemos Padre. Amén. Entonces, sucede con los que no conocíamos a Cristo, pero también sucede dentro de la iglesia, los que ya conocemos a Cristo. De que hay tiempos en que nuestra actitud hacia Dios es tan regular, que tengo que hacer esto y los problemas y solucionar, y tengo que ir a la iglesia y tengo que servir y tengo que ofrendar y tengo que hacer esto y tengo que diezmar y tengo que evangelizar y tengo, ¿no? Y entonces empezamos en la rutina de los que tengo, como quien tiene que obedecer a una ley porque está escrito, porque si no me ven mal, porque si no se me hacen ajenos, si no piensan que no soy buen cristiano, y empezamos a perder la relación con el Padre, ¿no? Y entonces el Padre sigues caminando, alejándote, hasta que el Padre te permite caerte con los cerdos, caes con los cerdos porque necesitamos entrar otra vez en el espíritu de adopción. Porque el Padre, porque Dios no busca, honestamente no busca seres perfectos, porque ya sabe que no lo somos, que vamos a seguir cayendo y tropezando. Y entonces, pero lo que Él quiere, y en esto sí, dice que mi espíritu de adopción sea el que domine lo que viva, lo que haga. Y entonces deja tropezar y a veces caer dentro de nuestras vidas para poder despertar y entender que, ¿sabes? Somos hijos. Y volver a regresar a la relación que es más importante que hacer bien o mal. ¿No es así, Gabriel? ¿Qué más me da que me limpien bien la casa, que recojan los juguetes, que sepan freír un huevo? ¿Qué más me da si me respeta y me ama como padre? ¿No es más precioso eso? Los que somos padres conocemos esto. Nuestros hijos son unos enredos, oiga. Y uno aprende a decir, bueno, yo ahora me rasco la cabeza y digo, bueno, yo tan bueno tampoco era, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que buscaba? ¿Y qué es lo que busco ahora ya creciendo? Yo le digo a mi esposa, a veces le digo, una sola cosa yo quiero con mis hijos salvar, y es la amistad con ellos, en el sentido de que me sigan considerando como padre. ¿Que hacen bien o mal? No lo sé. Pero en la cercanía de padre, la relación se mantiene y trae vida. Okay. Uno de los eventos más dañinos en la vida de todo individuo es la ausencia de padre.
Papá, Lorenzo, me dejó cuando tenía 8 años. Me abandonó, dejó de mandar, vino aquí en Nueva York. Nos abandonó, lo rechacé, lo odié y lo busqué para cobrársela. Por casi 30 años. Ese es súper, Jaime, ese es súper. Te pasas 30 años buscándolo. Y cuando Dios me permitió, lo perdoné y lo honré hasta el día que falleció. Brevemente mi historia. El daño que se hizo en todo ese camino, se los puedo contar día por día. Mira, así con mis manitos. Se los cuento uno por uno, golpe por golpe. Nunca entendía por qué Dios nos pedía honra a tu padre y a tu madre. Era un pasaje sin sentido, en verdad, para mí. había mucha ira. Hasta que entendí que el padre se coloca en el hogar como representación. Sí, Él representa al Dios eterno en el hogar. Por eso es que yo lo honro a Él. O por eso es que la Biblia, la palabra, me pide que lo honre. ¿Por qué? Porque no se le honra por lo bueno o malo que hace. Se le honra por el lugar que Dios le concedió. Él lo juzgará. Yo no. A mí se llamó a honrarlo. La vida de los indígenas, aprendí a tener una vida saludable. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a honrarlo. Solamente por eso. Cuando vivimos en esos conflictos con papá y no podemos perdonar y marcas y recuerdos, nos volvemos los seres más disfuncionales. Nuestra percepción de la vida, cómo vemos el futuro, cómo nos vemos nosotros, mi identidad, mis emociones, mi identidad sexual. Yo tenía dudas de hombre, de mi sexualidad. Estoy hablando de un joven. Yo ahora entiendo de dónde venía esta. Mi padre estaba tan ausente. Viene parte de tu identidad sexual, de tu identidad como hombre, cómo ves la vida, cómo te ves tú mismo, cómo tus propósitos en la vida, cómo vas a ver a la mujer con la que te enamoras si quieres casarte, algún día hacer familia. Va a afectar la relación del padre, va a marcar, padre y madre, va a marcar cómo lo vas a hacer. De la misma manera, en la vida espiritual, mi relación con el Padre va a determinar cómo mi identidad en Cristo es determinada cómo yo me relaciono con el Padre. Si yo entiendo y yo recibo ese espíritu de adopción, mi vida espiritual va a ser una vida saludable. Honestamente, a ver, hay un punto que no necesitas que te digan nada. Todo te nace hacerlo por el Señor. Porque tu identidad en Cristo, porque tienes el espíritu de adopción, vives saludable, das saludable, sacrificas saludable, sabes recibir la bendición de Dios saludablemente, sabes establecer un hogar en Cristo saludablemente. Si no tenemos una vida saludable con el Padre, termino. Es muy probable que nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, sea disfuncional. Pero no regrese a la ley, queriéndose castigar. No estoy haciendo bien, no estoy cumpliendo. No, yo soy esto, no sé, que desobedezco, que no. No, regrese a la relación con el Padre, que es la relación esencial, elemental. Es la relación sobre la cual descansa el resto de relaciones. Regrese a la relación con el Padre y empiece a tomar el proceso, que ahorita se lo digo como es, ¿ok? Empieza a tomar el proceso como el que estaba el hijo perdido, el pródigo que se estaba comiendo con los puercos, y dé la vuelta, espíritu de adopción, y empieza a regresar otra vez a caminar el Padre. Va a ver cómo el resto de situaciones en casa, en familia, en el matrimonio, en el trabajo, en mi vida personal, emocional, sexual, todo empieza a caer en su sitio. Todo empieza a tomar forma. No te digo que es inmediato, pero empieza a tomar forma, empieza a tomar sentido, empieza a ser de bendición. Ya no ves la vida con negatividad, con frustración, con ira, con enojo, con desprecio, con rechazo. Ves la vida con optimismo, con opción, con oportunidad, con cielos abiertos.
Pero empieza con la relación con el Padre. Vida saludable en Cristo es así. No es obediencia a ley. No pelee con lo que no puede ganar. No le va a ganar a la carne. No le va a ganar usted a la carne. La vida de santidad no es una vida en la que usted se pelea con la carne. Es una vida en la que usted va y se rinde a Dios y usted empieza a recibir del poder, espíritu de adopción, y a restablecer su vida. Es fácil vencer la carne así. Carne a carne no gana. Regresemos al Padre. En lo natural. Todos tenemos padres y me atrevo a decir que en gran parte, muchos o todos, imperfectos. De alguna u otra manera marcaron mi vida y su vida. Y se nos llamó a honrarlos. Una vida saludable en Cristo es una vida que sabe perdonar a papá. Please. Quizás no está el presente, quizás no está el cerca, asequible, pero sabe, venga delante de él, si puede llamarlo, llame. Establezca una vida saludable. Se lo digo por experiencia personal. Desde los 8 años hasta los 30 fue una vida miserable. Cuando empecé, cuando perdoné, todo fue un tiempo de restitución, que es lo que yo anhelo para nuestra iglesia y para nuestros hijos. Ellos no entienden, John, a tu edad no se entiende estas cosas. Pero los que conocemos esto, escúchalos. La salud personal, emocional, mental, empieza allí. Restituya, perdone, agradezca. Aunque no se lo merezca, hónrelo. Párese por encima de él y hágale misericordia y dele muestra de amor y abrácelo y béselo y dele gracias y bendígalo, dele abundante, muéstrele amor, el amor que usted no recibió, muéstreselo usted. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Aleluya. El Dios eterno, en su misericordia, nos reveló esto, nos dio, sabe que no es fácil esto de el reconocer a nuestros padres y honrarlos. Y nos da el Abba Padre. Es algo que se nos da, es algo que se recibe, es algo que el Dios trae. Es toda una experiencia en la vida cristiana el recibir el Abba Padre, el Espíritu en el que yo reconozco al Padre y lo honro y lo amo. No le hace la edad. Oremos.